Bien, pues una vez que ya tenemos claro cómo funcionan las redes informáticas, las redes de ordenadores, esos sistemas que consiguen, bueno, pues que dos o más ordenadores o equipos informáticos puedan transmitirse información entre ellos, es el momento de echar un poco la vista atrás, de retroceder en el tiempo y de, bueno, pues poner un poco la vista en cómo se inició todo lo que hoy en día conocemos como Internet, cuáles fueron los orígenes de Internet. El desarrollo de las redes informáticas como sistemas de comunicación entre dos o más ordenadores trajo consigo la creación de lo que hoy conocemos como red de redes o Internet. Esto de red de redes es el apelativo, el apodo con el que, bueno, pues coloquialmente se conoce a Internet. Es actualmente la red informática más grande que existe. Bien, pero ¿fue Internet siempre una red tal y como la conocemos hoy en día? Pues la respuesta es no, y lo vais a entender a continuación. En el año 1969, esto a vosotros os sonará a la prehistoria, ¿no? Bueno, pues hace 51 años, 51, 52 años, pero realmente es así, es la prehistoria de, por lo menos de las redes de comunicación informática. Fruto de años de investigación, estoy leyendo este texto de aquí, de esta parte de la página, fruto de años de investigación, un grupo de científicos liderados por J.C.R. Licklider del MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, estos son los creadores de Scratch, por ejemplo, es una de las universidades tecnológicas más prestigiosas, si no la más prestigiosa del mundo. Bueno, pues este equipo de científicos consiguió conectar de manera remota, a través de un cable, un ordenador ubicado en el campus de la Universidad de California, en Los Ángeles, con otro ordenador situado en el Instituto de Investigaciones de Stanford, en el RSI. Si conocéis un poquito la geografía de Estados Unidos es un país enorme, es prácticamente como si fuera un continente, casi es un poquito más pequeño que Europa, pero bueno, pues más o menos sería un tamaño comparable al de Europa. Eh, ciudades cualesquiera en Estados Unidos están a muchos kilómetros de distancia. Entonces, bueno, pues entre Stanford y Los Ángeles hay unos cuantos cientos de kilómetros. Bueno, pues no solo consiguieron conectar estos ordenadores a través de un cable, sino que además fueron capaces de enviar el primer mensaje de nodo a nodo de la red, es decir, de punto a punto de la red. Consiguieron comunicar esos dos ordenadores. A finales de 1969 se añadieron a la red otros dos nodos, otros dos puntos, uno situado en la Universidad de California en Santa Bárbara, la UCSB, y el otro en la Universidad de Utah. Bien, que son bueno, ciudades que luego las veremos en el mapa y veréis que no están muy cerca unas de otras. De esta forma, había nacido la primera red de ordenadores que podía compartir información a larga distancia, uniendo cuatro edificios universitarios de Estados Unidos que ya podían compartir información. Esto es el germen, el origen del proyecto ARPANET. ¿Vale? Seguro que si navegáis por internet y busquáis información sobre ARPANET, vais a encontrar otra teoría que relaciona el nacimiento de Internet con, bueno, pues con un propósito, con un uso militar, ¿no? del ejército de Estados Unidos, pero parece ser que la realidad no es así, que el origen de Internet tuvo bueno, pues, una motivación eh, prácticamente o totalmente desde el punto de vista de la investigación universitaria, ¿vale? Es verdad que el ejército, bueno, pues de alguna manera aprovechó todos estos avances e integró este tipo de redes dentro de sus comunicaciones, pero el origen de ARPANET, que es el origen de Internet, fue meramente universitario. Bien, a esta primera red, que como os he dicho la llamaron ARPANET, siguió creciendo con los años, siendo varios los nodos que se fueron añadiendo por todo el territorio norteamericano. De este modo, en el año 1973, 4 años después, ARPANET ya tenía 18 puntos geográficos conectados, como se puede ver en el siguiente mapa. Veis que esta es bueno, pues el límite geográfico de Estados Unidos. Este es el primer punto, digamos, la primera zona en la que empezaron a conectarse ordenadores. Pues aquí tenemos la UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, el Instituto de Stanford, la Universidad de Utah, por aquí. Pero bueno, como veis, estas distancias en un país tan grande como Estados Unidos son distancias enormes. Pero 4 años después ya habían pasado desde la costa oeste hasta la costa este de Estados Unidos los cables de comunicaciones que unían estos dos ordenadores. Porque recordad que los ordenadores en esta época se comunicaban a través de cable, ¿vale? Todavía no había comunicaciones inalámbricas. O sea que imaginaros lo que puede suponer hacer un tendido de cable de 2.000, 3.000, 4.000 kilómetros de longitud. Bueno, pues estas personas, bueno, pues lo consiguieron, llegaron a hacerlo. Bueno, el punto 2.1 nos cuenta un poquito cómo fue la transición o cómo fue la evolución desde este proyecto ARPANET hasta lo que hoy en día conocemos como Internet. Continúo leyendo y es que entre 1974 y 1982 y fruto de la gran expectación que causó la presentación al mundo de ARPANET, surgieron otras redes más evolucionadas y complejas, entre las que destacaron las siguientes.
Telenet en 1974 fue una versión comercial de Internet, es decir, una versión de ARPANET, o lo que era más o menos ARPANET, pero orientado hacia el público en general, no solamente para usos universitarios o militares, etc. Usenet en 1979 fue un sistema abierto centrado en el email, en el uso de correo electrónico y que aún hoy en día funciona, todavía está en funcionamiento. Bitnet, 2 años después, en 1981, unía a las universidades americanas con equipos de IBM. ¿Vale? IBM es una compañía pues que se dedica a la fabricación de equipos informáticos, una de las pioneras, de las primeras que se dedicó a ello. Después tenemos EUNET en 1982, que es la red europea que unía al Reino Unido, Escandinavia y Holanda. Fue el primer gran proyecto de red informática en Europa. Bien, bueno, pues un poco basándose en la tecnología que se había desarrollado para el proyecto de ARPANET. Pero no fue hasta 1991 cuando se presentó a nivel mundial la tecnología WWW, la World Wide Web. Esto ya os sonará más, ¿vale? Estas son las 3 primeras letras que tecleamos cuando vamos a introducir una dirección en Internet. Bueno, pues esta tecnología en la que se basa el Internet actual fue diseñada por los científicos del CERN. El CERN es el Centro Europeo para la Investigación Nuclear que se encuentra en Ginebra, en Suiza. Esta tecnología, continúo leyendo por aquí, junto con la utilización de navegadores y la aparición de ordenadores personales a precios asequibles, fue lo que permitió abrir Internet al gran público. En España esto ocurrió a finales de los años 90. En mi caso, por ejemplo, yo tuve el primer ordenador conectado a Internet hacia el año 1998, 1999 aproximadamente. Estamos hablando de hace más de 20 años. Pero es un tiempo muy reciente, es decir, Internet es una tecnología joven, por así decirlo. Bueno, pues aquí tenéis el símbolo del proyecto WWW que se desarrolló en el CERN. Y para concluir, os propongo un par de actividades, os las voy a comentar así un poquito por encima, pero bueno, son actividades sencillas para pues que podáis profundizar un poco en todo esto que yo os acabo de contar y que tenéis en los materiales de este tema, del tema 2. La actividad 2.1 es una actividad individual para resolver en vuestro cuaderno y lo que se os pide es que investiguéis cómo fue la primera vez que vuestros padres o vuestros abuelos se conectaron a Internet. Es decir, tendréis que llegar a casa y hacerles una serie de preguntas y después anotar las respuestas en vuestro cuaderno. Al final las pondremos en común con toda la clase. Las preguntas son las siguientes. ¿En qué año se conectaron por primera vez a Internet? Más o menos de lo que se acuerden. La pregunta B, si fue en casa o en otro lugar. La pregunta C, ¿cómo era la conexión a Internet en los primeros años? Pues que os cuenten si era rápida, si era lenta, si era fiable, si no era fiable, si era sencillo, si no era sencillo. La pregunta D, ¿en qué año se abrieron ellos la primera cuenta de correo electrónico? Si más o menos se acuerdan cuándo se hicieron la primera cuenta de correo electrónico. Y la última pregunta, la E, ¿cómo eran los teléfonos móviles cuando no tenían conexión a Internet? ¿De acuerdo? Cuando no eran smartphones, los smartphones que hoy conocemos, ¿vale? ¿Cómo eran? ¿Para qué servían? ¿Cómo se utilizaban? Bueno, si tienen alguno por casa, que seguramente alguno habrá en algún cajón, que os los enseñen. De hecho, incluso si queréis traerlos a clase para verlos aquí, estaremos encantados de poder ponerlos en común con todo el grupo. Bueno, la actividad 2.2, una vez que hayáis terminado la actividad 2.1, es una actividad cooperativa, ¿vale? A resolver en vuestro cuaderno de equipo, en vuestro cuaderno de grupo. Lo que dice es que cuando los científicos del CERN, en el año 1991, dieron a conocer la tecnología 3W, WWW, en la que se basa el Internet de hoy en día, publicaron una página web que es considerada como la primera web de la historia. Y esa página está disponible en Internet. Yo os he puesto aquí un enlace que podéis introducir en la barra de direcciones del navegador y podréis acceder a esa página web, ¿vale? Yo creo que os va a sorprender bastante. Quizá no es la idea que vosotros tenéis de una página web, pero os va a servir para, pues saber cómo era Internet hace 28 o 30 años. Más o menos, en sus inicios. Echad un vistazo a la web y responded a las siguientes preguntas en vuestro cuaderno de grupo. ¿Qué diferencias veis entre esta web y las páginas web modernas? Bien, bueno, pues lo que vosotros consideréis, pues me parece más simple, más compleja, más fea, más bonita, más agradable o menos agradable, ¿vale? Lo que vosotros consideréis. La pregunta B, ¿cuántas personas contribuyeron a sacar adelante el proyecto WWW según esta web? Aquí ya tendréis que investigar. Y tendréis que entrar dentro de la información que proporciona esa página y contar cuántas personas participaron en ese proyecto. Los nombres vienen y bueno, pues tendréis que contar, no simplemente cuántas personas estaban involucradas en ese proyecto. Y la última pregunta, la C, ¿cuál era el nombre de los principales protocolos en los que se basó la tecnología WWW? ¿Vale? Los protocolos son como las normas o las reglas de funcionamiento para poder establecer las comunicaciones.